Hola y bienvenidos al webinar de calidad de servicio QS para el examen de Cisco CCNA 200-301. Mi nombre es Manuel Sepúlveda, soy ingeniero de telecomunicaciones, tengo más de 20 años de experiencia en la industria minera y de servicio, cuento con certificaciones Cisco, Microsoft y Fortinet, además de un diplomado en ciberseguridad y ethical hacking. ¿Por qué certificarse en Cisco CCNA? Básicamente es porque obtenemos un mejor salario al contar con una certificación internacional. También obtenemos mejores empleos porque tienes mayor valor para la empresa. También tenemos prestigio personal y reconocimiento entre tus pares y superiores. Tenemos mayor expertise porque obtenemos una gran cantidad de conocimiento y de práctica. Por lo tanto, certificarse Cisco CCNA tiene beneficios que aportarán a tu bolsillo y a tu vida profesional. En este webinar vamos a tocar tópicos de calidad de servicio que entran en el examen de Cisco CCNA 200-301. Ingresan tópicos como la convergencia de la red, cómo garantizar el ancho banda, algunos conceptos como jitter, pérdida de paquetes, delay. Vamos a revisar también los distintos tipos de tráfico que hay en la red, la congestión de la red. Vamos a ver también los modelos de QS, conceptos de QS, cómo manipular el tráfico, cómo hacer un control de tráfico, cómo clasificarlo, marcarlo y usar políticas para generar o crear el efecto deseado sobre las aplicaciones que queremos darle prioridad dentro de una red. ¿Qué vamos a tratar en este webinar? Vamos a ver las redes convergentes, vamos a ver los tipos de tráfico que tenemos en una red. Vamos a ver cómo es la administración de la congestión, vamos a revisar términos de calidad de servicio y conceptos, vamos a identificar el tráfico, vamos a ver qué es lo que es la clasificación y el marcado del tráfico, vamos a ver cómo se definen las políticas, vamos a ver también distintos modelos de calidad de servicio, marcado de tráfico y al final vamos a realizar un laboratorio de calidad de servicio que, aunque no entra en la certificación de Cisco CCNA, sí es valioso para que puedan internalizar los conceptos que van a aprender en este webinar y llevarlo a la práctica. Lo primero que vamos a revisar son las redes convergentes. Actualmente las redes soportan diferentes tipos de aplicaciones, tales como voz, telefonía IP, voz sobre IP. Tenemos otro tipo de tráfico dentro de una red, que es video, y tenemos otro tipo de tráficos, que son los datos. Existen 4 cuestiones o cosas importantes a tener en cuenta en redes convergentes. La primera es el ancho de banda disponible, que indica el caudal máximo que se puede transmitir y recibir. Tenemos otro concepto importante, que es el delay o retardo, que es el tiempo medio que tarda en llegar los paquetes de un extremo a otro. Otro concepto importante es el jitter, que es la fluctuación que se puede producir en el retardo. Es decir, podemos tener distintos tipos de retardo, pero la diferencia entre cada uno de ellos en tiempo causa que el jitter tenga una variación. Y por último, algo no menor y muy importante dentro de las redes convergentes es tener en cuenta las pérdidas de paquetes que podemos tener en una red LAN MAN o WAN. Vamos a revisar ahora los tipos de tráfico. El tráfico de voz es un tráfico predecible y relativamente estable, es de bajo consumo de recursos, son muy sensibles a la latencia o delay, tienen que ser retardos menores a 150 milisegundos para que no afecte el tráfico de la voz. El tráfico también es muy sensible a la pérdida o el dropeo de paquetes. Este dropeo tiene que ser menor al 1% para que la voz no se vea afectada. El tráfico de voz no tolera retransmisiones y usa UDP, que es el User Datagram Protocol. El jitter o fluctuación de retardo debe ser menor a 30 milisegundos. Y por último, el ancho banda usado por un tráfico de voz va entre los 30 kilobits por segundo a 128 kilobits por segundo dependiendo del codificador en uso. El tráfico de video genera tráfico impredecible y en ráfaga en ciertos momentos. Es sensible a pérdidas de 0,1 a un 1% como máximo para que no se vea afectado. Es sensible a la latencia y soporta hasta 400 milisegundos. El ancho banda que ocupa va entre los 384 kilobits por segundo a 30 megabits por segundo. Y el jitter no debe ser mayor a 50 milisegundos. Y por último tenemos el tráfico de datos, que es un tráfico impredecible y que fácilmente genera ráfagas de tráfico, generalmente insensible a pérdidas y a latencia. Utiliza la retransmisión de paquetes por medio del protocolo TCP y puede fácilmente consumir el ancho banda de un enlace. Es decir, podemos tener tráfico de datos del tipo FTP, File Transfer Protocol, que es un protocolo de transferencia de archivos y que puede fácilmente consumir todo el ancho banda de un enlace porque tiende a ocupar todo el ancho banda disponible en un enlace o en una interfaz de red. Vamos a hablar ahora de la administración de la congestión. El encolamiento queuing
es una herramienta de control de congestión que permite priorizar, administrar buffer y reordenar paquetes antes de ser transmitidos a un destino. Existen distintos tipos de encolamiento, entre los más destacados se encuentra FIFO, First In, First Out. El primero en llegar es el primero en salir. Es el método de encolamiento más sencillo. En el encolamiento FIFO, todos los paquetes son tratados de igual manera y son puestos dentro de una única cola y son entregados en el mismo orden en que son colocados dentro de la cola. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos el primer paquete que entra a la interfase para luego ser encolado y sale como primer paquete. El segundo paquete entra y sale como segundo paquete y así sucesivamente. La desventaja que tiene FIFO es que maneja una cantidad de flujo de paquetes limitado. Es decir, cuando la cola está llena de paquetes, esto lo descarta. Después tenemos otro método de encolamiento llamado WFQ, que es Weight Fair Queuing, encolamiento controlado basado en pesos. Este método provee una asignación de ancho de banda para todo el tráfico de la red. Por ejemplo, acá tenemos los paquetes que están entrando a una interfase y acá tenemos las colas que tienen distintos pesos. Y a cada una de las colas le podemos asignar un ancho de banda asignado para cada tráfico. Por lo tanto, aquí tenemos una cola con un peso y con un ancho de banda X, una cola 2 con un peso y con un ancho de banda Y, etcétera, etcétera. WFQ crea una cola distinta para cada tipo de tráfico, asignándole a cada uno valores de profundidad para cada cola, las cuales pasan a través de un servidor round robin siguiendo un orden secuencial circular. Es decir, para cada cola tira un paquete, lo coloca primero, para la segunda cola el siguiente paquete en la cola, para el tercer paquete tercero en la cola. Como cada flujo tiene una cola asignada, si se presentan demasiadas tramas de datos, solo se verá afectado el rendimiento de la cola para cada clase específica. Es decir, si tenemos demasiados paquetes en una cola, solamente se va a ver afectado esta cola y no todas las colas del switch. Después tenemos otro tipo de método de encolamiento llamado CBWFQ, que es Class Based Weight Fair Queuing, que es un encolamiento controlado basado en pesos y también basado en clases. Es decir, no solamente vamos a crear colas que están basados en pesos como WFQ, sino que también los podemos basar en clases. Extiende las características del encolamiento de tipo WFQ, ya que le otorga a los usuarios la habilidad de crear diferentes clases de tráfico, que estas son definidas usando el campo DSCP del datagrama IP. Estas colas se hacen configurando listas de acceso o usando la interfase de entrada como herramientas para configurar el encolamiento de paquetes. Es decir, tenemos flujos que entran en un encolamiento a través de colas que tienen un peso y que tienen una clase asignada. Por ejemplo, podríamos tener una clase HTTP acá, una clase ICMP, una clase FTP, etc. Y tenemos también dentro de las administración de la congestión LLQ, que es encolamiento de baja latencia, que en inglés es Low Latency Queuing. Es una mezcla entre el tipo de encolamiento de prioridad y el anteriormente explicado CBWFQ. Es decir, LLQ agrega una cola prioritaria aparte de lo que hace CBWFQ. Es decir, se crean colas en este apartado y también una cola prioritaria. Es el método de encolamiento característico de las aplicaciones de telefonía IP y voz sobre IP. Es decir, por acá, por esta cola prioritaria, pasa todo el tráfico de IP y voz sobre IP. El LLQ está basado en el uso de colas de prioridad personalizadas, que vendrían siendo estas. Son colas que podemos crear, una cola de HTTP, una cola de FTP, una cola de SBP, etc., las cuales están basadas en clases de tráfico preconfiguradas por el administrador de los servicios de la red. Estas clases de tráfico en conjunto con una cola de prioridad, que es la que está acá arriba, la cual tiene mayor preferencia, es decir, esta cola, que sería la cola de POS, tiene mayor preferencia sobre las demás colas que están acá abajo y que corresponden a los diferentes flujos de datos que tenemos en la red. Si tenemos presencia acá de tráfico en la cola de prioridad, esta es atendida antes que las demás colas de prioridad personalizadas. Es decir, primero pasa el paquete de esta cola y después pasan los paquetes de estas otras colas. Si la cola de prioridad absoluta, es decir, esta que tenemos acá, no está encolando paquete, las demás colas son atendidas según su prioridad asignada. Es decir, si esta no está encolando, estas otras empiezan a encolar y a enviar paquetes hacia la salida de la interfaz. Ahora vamos a ver calidad de servicio. En una red normal con poca utilización, un switch envía los paquetes tan pronto como le llegan. Pero si la red está congestionada, los paquetes no pueden ser entregados en un tiempo razonable.
Tradicionalmente, la disponibilidad de la red se incrementa aumentando el ancho banda de los enlaces o el hardware de los switches. Eso es normal, que cada vez que tengamos problemas de ancho banda, una compañía o una empresa cambie su hardware aumentando el ancho banda. O también aumentando el ancho banda de sus enlaces hacia internet, hacia sus sucursales, etc. Quality of Service o QoS ofrece técnicas utilizadas en la red para priorizar un tráfico determinado respecto a otro. Calidad de servicio se define como la habilidad de la red para proporcionar un mejor o especial servicio a un conjunto de usuarios o aplicaciones en detrimento de otro usuario o aplicaciones. Es decir, yo como administrador de red, a través de la calidad de servicio, puedo administrar y priorizar las aplicaciones que me interesan. Por ejemplo, yo puedo priorizar en mi red que cuando yo tenga congestión, la telefonía IP tenga prioridad. Para implementar QoS hay que llevar a cabo 3 pasos. Primero, debemos identificar el tipo de tráfico y su requerimiento que tenemos en la red. Tenemos que luego clasificar este tráfico basándose en los requerimientos del negocio. Y tercero, debemos definir las políticas para cada clase. Para implementar QoS, primero hay que llevar a cabo la identificación del tráfico y sus requerimientos. Para esto debemos llevar a cabo una auditoría de la red, donde es aconsejable tomar estos datos durante, por ejemplo, los momentos en que la red está más ocupada o congestionada, así como también durante periodos donde no haya congestión en la red. De esa manera podemos tener una auditoría de todos los tiempos en que la red está en funcionamiento. También debemos determinar la importancia de cada aplicación. Se puede definir clases de tráfico y los requerimientos para cada clase. Por ejemplo, podemos tener un banco donde la transacción es muy importante. Por lo tanto, ahí podríamos querer priorizar el tráfico de SQL o el tráfico de Oracle, etc. Y por último, se deben definir niveles de servicio para cada clase de tráfico. Cada clase identificada previamente ha de tener un nivel de servicio que contará de características como el ancho banda garantizado, retraso, preferencia a la hora que se descarte este paquete, etc. Luego de haber identificado el tráfico y los requerimientos de nuestra red, tenemos que ver la clasificación del tráfico. Las siguientes clases son el resultado de varios estudios que se han realizado al respecto. Por ejemplo, tenemos la clase de voz sobre IP, que como su propio nombre lo indica, corresponde al tráfico de voz sobre IP. Acá tenemos una clase. Tenemos también la clase de aplicaciones de emisión crítica, que corresponde a aplicaciones de alta importancia, por ejemplo, una transacción de base de datos, una aplicación de web, un acceso por SSH, etc. Otra clasificación que podemos hacer es la clase de tráfico de señalización, que pertenece al tráfico de señalización de aplicaciones como voz sobre IP y video, que son necesarias para que estas aplicaciones funcionen dentro de una red. Tenemos otra clase, que es la clase de tráfico de aplicaciones de transacción, que son aplicaciones del tipo de base de datos interactivas. Tenemos una clase que se llama Best Effort o mejor esfuerzo. Esta clase engloba el tráfico no estipulado en las clases anteriores y se le proporciona el ancho banda que sobre. Es decir, solamente esta clase va a entregar su mejor esfuerzo para aplicaciones que no lo requieran, que no requieran prioridad dentro de una red cuando hay congestión. Por ejemplo, el correo electrónico podría quedar en esta clase. Y tenemos una clase sin importancia que corresponde a servicios o aplicaciones que se consideran inferiores a la best effort. Por ejemplo, podrían ser los correos personales, podrían ser aplicaciones P2P, juegos online, redes sociales, etc. Luego de haber clasificado, ahora viene la etapa de definición de las políticas para cada clase. Acá podemos ver una tabla en la cual podemos ver campos que indican, por ejemplo, la clase, la prioridad, el tipo de cola, el ancho banda mínimo y máximo y la herramienta que se usa para llevar a cabo la calidad de servicio. Voz, por ejemplo, tiene una prioridad de 5, tiene una alta prioridad. Tipo de cola prioridad, tiene un ancho de banda mínimo y máximo de 1 megabit por segundo y se usa la herramienta de prioridad de cola, en este caso LLQ. Por ejemplo, para una clase Business Mission Critical, la prioridad es 4, tipo de cola es CBWFQ. Se le determina un ancho de banda mínimo de 1 mega y la herramienta que se usa para esta clase es CBWFQ. Y así sucesivamente vamos definiendo las políticas de acuerdo a la clase que tengamos dentro de nuestra red. Dentro de los modelos de calidad de servicio tenemos uno que se llama Best Effort o el mejor esfuerzo. Este modelo significa que no hay calidad de servicio aplicada en la red, de manera que todos los paquetes dentro de la red, independiente del tipo que sea, reciben el mismo tratamiento.
Como beneficio de este sistema está la facilidad de implementación, ya que no hay que hacer nada para ponerlo en funcionamiento, pero tiene como desventajas que no es posible garantizar ningún tipo de servicio a ninguna aplicación. Es decir, todas las aplicaciones tienen la misma prioridad, la misma importancia dentro de la red. Por lo tanto, en un ambiente de congestión no va a haber ningún mecanismo que proteja a aquellas aplicaciones que para nosotros o que para el negocio son importantes. Tenemos otro modelo de calidad de servicio que se llama InServ o servicios integrados. Se trata del primer modelo que proporciona QoS de extremo a extremo. Por ejemplo, desde un teléfono que llega a un switch, llega a un router, pasa a otro router, llega a otro switch y llega al teléfono, de extremo a extremo. Este modelo se basa en la señalización explícita y reserva de recursos de red para aquellas aplicaciones que lo necesitan. El protocolo que se usa para la señalización es el RSVP, Resource Reservation Protocol, y no es un modelo altamente escalable. El que más se usa hoy en día es el modelo de DiffServ o servicios diferenciados. Este modelo es el más actual de los tres y ha sido desarrollado para suplir las diferencias de sus predecesores. Servicios diferenciados DiffServ usa el modelo de PHB, Per Hop Behavior, que hace referencia al comportamiento por salto, como lo tenemos acá. Esto significa que cada salto en el camino está programado para proporcionar un nivel de servicio específico a cada clase de tráfico. Es decir, acá tenemos un router, mira la prioridad y aplica calidad de servicio. Después pasa al siguiente salto, mira la prioridad y aplica calidad de servicio. Pasa al siguiente salto, mira la prioridad y aplica calidad de servicio. Es decir, aplica calidad de servicio salto a salto. Con este modelo el tráfico es en principio clasificado y marcado, y a medida que fluye en la red va recibiendo distinto trato dependiendo de la marca que lleve. En los servicios diferenciados hay que tener en cuenta que el tráfico es clasificado, las políticas de QoS son aplicadas dependiendo de la clase y se debe elegir el nivel de servicio para cada tipo de clase que corresponderá a unas necesidades determinadas dentro de la compañía del negocio. Como ventajas principales mencionar la escalabilidad que tiene este modelo y habilidad para soportar muchos tipos de niveles de servicio. Como punto negativo, no es absolutamente garantizado y es más complejo de implementar, ya que debemos configurar todos los equipos dentro de la red para que sea una calidad de servicio extremo a extremo. Clasificación y marcado de paquete. Clasificar es el proceso de identificar y categorizar tipos de tráfico en clases. La categorización se ha hecho tradicionalmente basado en ACL, pero además es posible utilizar descriptores de tráfico como interfaz de entrada, valor del COS o de Class of Services, dirección IP de origen o destino, valor de IP precedent o DSCP, la cabecera IP, valor EXP, la cabecera de MPLS y el tipo de aplicación. Siempre se debe intentar clasificar y marcar el tráfico tan cerca del origen como sea posible, siendo la capa de acceso de la red el lugar ideal para clasificar y marcar. Marcar es el proceso de etiquetar tráfico basándose en su categoría. Los campos usados para el marcado dependen de si es capa 2. Si es en capa 2, el marcado es a través de COS, que es Class of Services, o a través de XP, si es una cabecera MPLS, o a través de otro tipo de marcado de capa 2, o capa 3, que en este caso podemos marcar a través de IP precedent o a través de DSCP. Acá podemos ver una tabla de marcado de tráfico. Por ejemplo, si tenemos una trama Ethernet, el campo que usamos para marcar el tráfico a través de Class of Services o COS y tiene 3 bits. Si es un tráfico de origen 802.11, el campo a usar es Traffic Identifier TID, que tiene 3 bits. Si es de origen MPLS, se usa el campo EXP, que es de 3 bits. Si es de origen IP versión 4 y IP versión 6, se usa IP precedent, aunque ya este tipo de marcado está obsoleto, es de 3 bits. Y el que se usa hoy en día, IP versión 4 y IP versión 6, es el campo de SCP, que tiene 6 bits. Acá podemos ver en detalle el marcado en capa 2 de la trama Ethernet. Tenemos acá una trama Ethernet 802.1Q pframe, donde vemos acá el campo 802.1Q, que es donde marcamos las VLAN, pero además este campo 802.1Q tiene un campo específico llamado Priority, que se hace relación a 802.1P COS, y por lo tanto acá podemos hacer el marcado en capa 2. Podemos ver el detalle acá, es la misma trama, pero ahora es una trama completa de Ethernet, donde vemos dirección de origen, dirección de destino, el tipo de trama, pero acá donde nos interesa, que es el tag de 4 bytes que corresponde a 802.1p, podemos ver aquí el campo Priority, donde tiene
la posibilidad de 8 números del 0 al 7. El 6 y el 7 se usan como COS que son reservados para uso de la red, y podemos ver aquí el COS de 5 que corresponde a la aplicación de voz. Acá viene, se puede marcar, o podemos usar una marca de 4 para lo que son aplicaciones de video, marca de 3 para señalización de llamadas, data crítica, bulk data, best effort data, etc. Por lo tanto, aquí tenemos una trama 802.1q donde aprovechamos una de los campos priority para marcar en capa 2 las tramas Ethernet. También podemos hacer un marcado en capa 3. Acá tenemos una trama IP source, IP destino, y acá dentro de este paquete IP tenemos un campo llamado TOS, Type of Service, el cual podemos usar para IP precedent, aunque es un modelo ya obsoleto, donde se ocupan los 3 primeros bits de los 8 para IP precedent, y que se transformó o que se redefinió este campo de TOS, dio lugar al campo TIFSERV, que sería este de acá. Es un campo que tiene 8 bits, pero en realidad se ocupan solamente los 6 primeros bits para marcar en TIFSERV. Los 2 bits menos significativos son llamados SN, Explicit Congestion Notification, y se usa para el control de flujo. DSCP es Differentiated Services Code Point y es compatible con IP Precedent, lo que hace que la migración sea más fácil. Acá tenemos una tabla de mapeo de marcado de capa 2 a capa 3. Es una tabla bastante amplia donde se van indicando el tipo de aplicación que tenemos acá y vamos mapeando dependiendo del marcado que tengamos en la red. Por ejemplo, si tenemos un marcado de capa 2, es del 0 al 7. Si tenemos un marcado de Assured Forwarding, tenemos este tipo de marcado. Si tenemos un marcado de DSCP, es este, TOS y TOSX. Y acá tenemos los 8 bits, donde ocupamos para DSCP los 6 primeros bits. Por ejemplo, veamos la aplicación de voz. Para COS sería 5, para Assured Forwarding es EF, para DSCP es 46, para TOS 184, para TOSX B8. Vamos a realizar un laboratorio de calidad de servicio donde tenemos 2 PC, tenemos un switch 3560, un multilayer, tenemos 2 routers ISR4321 y tenemos otro switch por acá y 2 servidores. Vamos a hacer un marcado de calidad de servicio donde vamos a priorizar voz en primer lugar, después vamos a priorizar HTTP y por último ICMP o ping. Vamos a hacer pruebas desde este PC hacia un servidor web que tenemos acá, un web server que va a ser www.eclassvirtual.com, y vamos a marcar desde esta dirección de la izquierda hacia la derecha. Es decir, los paquetes que vengan clasificados como voz, como HTTP o ICMP van a ser marcados en el router 0 y después van a ser remarcados en el router 1. Acá podemos ver que para una red de capa 2 como Ethernet, la que tenemos acá, usaremos un marcado de COS, de Class of Service, en capa 2. Para lo que es capa 3, tenemos que usar DSCP, que es marcado IP en capa 3. Y por último, cuando lleguemos al lado derecho, también vamos a volver a marcar COS, que es en capa 2. Para este laboratorio vamos a usar varios comandos. Para la clasificación de tráfico, vamos a usar los comandos de class map y match. Después vamos a definir las políticas del tráfico a través de estos comandos, policy map, class y set. Para la asignación de una política en una interfaz en particular, vamos a utilizar el comando service policy. Acá tenemos una vista de class map name. Este comando se usa para crear una class map en específico. El parámetro class map name se usa para especificar el nombre del class map y puede tener hasta 40 caracteres alfanuméricos. El comando o subcomando match protocol name. Este comando se usa para buscar coincidencia con un protocolo específico. El parámetro protocol name se usa para especificar el nombre del protocolo que se debe coincidir. Hay varios que se pueden usar, incluidos DHCP, H323, HTTP, IRC, etc. Policy map name. Este comando se usa para crear un mapa de política específico. Acá va el nombre de la política. El parámetro policy map name se usa para especificar el nombre del policy map y puede tener hasta un máximo de 40 caracteres alfanuméricos. Class map. Este comando se usa para vincular una política a un específico class map. Este class map se le está asignando a esta política. Set IP DSCP AF31. Este comando se usa para establecer un valor de DSCP específico. El valor de DSCP se usa para especificar un valor de DSCP que se establecerá en el paquete. Es decir, yo voy a marcar el paquete con este valor de DSCP. En este caso, en este ejemplo, es AF31.
Y el comando Service Policy, este comando se usa para vincular un mapa de política a una interfaz. Es decir, aquí estoy vinculando esta política a esta interfaz. Y los parámetros in o output se usan para especificar en qué dirección se debe evaluar la política. En este caso, output indica que esta política se va a aplicar a la interfaz de salida de la serial 0, el latch 1, el latch 0. Acá vamos entonces a realizar el laboratorio donde tenemos nuestros equipos. Vamos a realizar la configuración en router 0. Podemos ver al lado izquierdo las configuraciones que vamos a realizar. Config T. Primero vamos a realizar la clasificación a través del comando class map match all voice, donde vamos a colocar este tráfico en la cola de prioridad, y esta clase tiene que hacer match con el protocolo RTP, Real Time Protocol, que es el protocolo usado por la voz sobre IP. Y además vamos a agregar otra clase que la vamos a llamar class map match all HTTP, protocolo web, y vamos a hacer un match protocol con el HTTP. Y por último vamos a crear otra clase que es la clase de ICMP, class map match all SMP, donde vamos a hacer match con el protocolo ICMP. Luego de haber creado las clases, lo que vamos a crear son las políticas. Policy map marcado. Class boy. Esta clase le vamos a asignar una prioridad de 100 kilobits por segundo. Y les vamos a asignar un DSCP del tipo EF, que vendría siendo el marcado Assure Forwarding. Vamos también a asignarle a esta política la clase de HTTP. Esta clase va a tener un ancho banda de 50 kilobits por segundo. Y vamos a setear su campo de DSCP con el valor AF31, que es un valor para datos de emisión crítica. Y por último vamos a asignarle a esta política una clase de ICMP que va a tener un ancho de banda de 25 kilobits por segundo, y le vamos a setear el campo de DSCP con el valor de AF11, que vendría siendo un valor del tipo best effort. Y por último vamos a asignar a la interfaz serial 0, el H1, el H0, que es esta, le vamos a asignar la política. Service Policy va a ser una política de salida de esta interfase, y le asignamos la política llamada marcado. Acá podemos ver lo que configuramos. Configuramos las clases y configuramos la política de marcado. Y por último asignamos la política a la interfaz serial 0, el H1, el H0. Y WR para guardar. Vamos a configurar ahora lo que es el router 1, que es una configuración de remarcado. Es decir, vamos a tomar el marcado que viene y lo vamos a remarcar. Vamos a crear las clases class map match all voice, y todo el paquete que venga marcado a través del DSCP EF va a ser asignado después a una política que vamos a crear también en este router. Match IP DSCP EF, con ese marcado va a llegar. Después vamos a crear otra clase en este router, class map match all HTTP. Tiene que hacer match con la marca en el DSCP, que es AF31, es decir, va a recibir paquetes IP, y si viene marcado con el DSCP AF31 va a estar en esta clase de HTTP. Y por último vamos a crear una clase map match all de ICMP, donde vamos a realizar un match IP DSCP AF11. Vamos a crear entonces una política de remarcado. A la clase de voz le vamos a setear una precedencia de 5.
que es el marcado de COS 5 para lo que es voz. Para lo que es la clase de HTTP, vamos a setear una precedencia de 3, que vendría siendo un COS de 3, que vendría siendo una clasificación de misión crítica, tráfico de misión crítica. Y vamos a crear la clase de ICMP, donde vamos a setear una precedencia de 0, que es una calidad de servicio al mejor esfuerzo. Es decir, ISMP o ping no nos interesa en estos momentos. Y por último, vamos a asignar esta política de remarcado en la interfaz de entrada que aparece acá de la serial 0, en las 2, en las 0. Control Z, Show Run. Acá podemos ver lo que hemos configurado. Comandos de creación de class map y un comando de policy map. Y también podemos ver la interfaz serial 020, donde le asignamos la política de entrada de remarcado y WR para guardar. Vamos entonces a hacer una prueba desde PC0 hasta el web server llamado www.iclassvirtual.com. Vamos a usar el simulador de Packet Tracer y vamos a solamente capturar paquetes del tipo HTTP para hacer esta prueba. Vamos a ir a nuestro PC0 y vamos a ingresar al web browser www.iclassvirtual.com. Go, bajamos la ventanita y empezamos a capturar el tráfico en nuestro Packet Tracer. Se va el paquete de PC al switch. Y podemos ver acá que el campo de CCP es 0x00 y la PDU de salida del campo de CCP está marcado como 0x1A, es decir, hemos marcado nuestro paquete HTTP. Seguimos con nuestra captura de tráfico. Ingresamos al paquete que llegó al router 1, vemos la PDU de entrada que llegó al router 1, vemos que el DCCP, el campo de CCP está marcado como 0x1A y el paquete de salida está marcado como DCCP 0x18. Podemos ver también el paquete en el switch, revisamos la PDU de entrada. Seguimos viendo que el DCCP es 0x18 y que la PDU de salida sigue siendo 0x18, es decir, el paquete sigue marcado con COS 3. Reseteamos nuestra simulación y ahora lo que vamos a hacer va a ser una prueba a través de ICMP para ver la diferencia. Vamos a hacer una prueba a esta dirección IP, a la 10.1.3.150 desde PC0. Nos vamos al command prompt y hacemos un ping a la 10.1.3.150. Bajamos nuestro editor, le damos play a la captura y nos vamos al paquete que llegó al router 0. Vemos que el paquete de entrada, la PDU, es de DCCP0x00 y sale el paquete marcado con el DCCP 0x0A, es decir, AF11. Seguimos con nuestra captura de tráfico. Llega el paquete a router 1, abrimos el paquete, vemos que la PDU de entrada es 0x0A y la PDU de salida es 0x00, es decir, se le ha asignado un p-precedent de 0. Vemos el paquete en el switch, la PDU sigue siendo 0x00 para el campo de CCP y para la PDU de salida sigue siendo 0x00.
Podemos hacer un comando en router 0 para ver la política, show policy map, y el nombre de la política que es marcado. Acá podemos ver las clases que fueron configuradas para esta política, la clase de voz, HTTP e ICMP, y podemos usar el comando show policy map interface serial 0 el H1 el H0, y vemos acá que en la clase de POS, por ejemplo, no tenemos ningún paquete marcado, ya que no hemos generado ningún paquete de POS sobre IP, pero sí tenemos paquetes marcados en la clase de HTTP. 16 paquetes, 659 bytes, y ahí vemos el marcado que es DSCP AF31, y podemos ver también la clase de ICMP con un paquete con el DSCP AF11. Lo mismo podemos hacer en el router 1, show policy map remarcado. Podemos ver las clases que están asignadas a esta política, show policy map interface serial 0 el H2 el H0, y vemos acá la clase de voz que no tiene nada, la clase de HTTP que tiene 16 paquetes y ha sido marcado con precedence de 3. Vemos el clase map ICMP que tiene un paquete y con precedence de 0. El examen de CCNA 200-301 fue cambiado el 10 de junio de 2019. El examen CCNA anterior, el 200-125, llegó solo hasta el 23 de febrero de 2020. De ahí en adelante saltó el examen CCNA 200-301, que partió el 24 de febrero de 2020. Y esta certificación dura 120 minutos y evalúa los conocimientos de fundamento de redes, acceso a la red, conectividad IP, servicio IP y automatización y programación. Además de aspectos básicos de seguridad, dentro de los tópicos del CCNA se agregaron nuevos tópicos. Por ejemplo, acá en Network Fundamentals, que son 20% del examen de CCNA, se ingresó tópicos como cómo verificar los parámetros de cliente para Windows, Mac OS, y describir temas de redes inalámbricas, que son los nuevos tópicos. En Network Access también tenemos nuevos tópicos que entraron en el examen, sobre todo en el ambiente de inalámbrico, wireless. Entraron temas que describen la infraestructura, la seguridad. Tenemos también tópicos que se refieren al acceso a través de SSH, TACACS, etc. Y así sucesivamente podemos ver que el CCNA 200-301 tiene distintos tópicos que son nuevos, IP Services. Hay mucho tópico también de fundamento de seguridad, y que por ende necesitamos prepararnos de la mejor manera para el examen de CCNA 200-301. Esto es casi totalmente nuevo para lo que es el CCNA 200-301, que tiene que ver con la automatización y la programación. ¿Cómo podemos apoyarte nosotros en este desafío? Tenemos 9 cursos. El primer curso, que está dentro de Class Virtual, se llama Dirección IP y sus redes, teoría y práctica. Tenemos un curso que tiene que ver solamente con IPversión a fondo, cómo configurar una red de datos desde cero de forma fácil. Tenemos otro curso que es la guía básica de Cisco Packet Tracer, que los ayuda a simular redes. También tenemos un curso que tiene que ver con GNC3 para simular redes de datos. Tenemos un curso de configuración básica de switches Cisco para principiantes. Tenemos el curso de tecnología LAN, Switch y VLAN, y hemos agregado un nuevo curso que se llama Conectividad IP y Protocolos de Ruteo, donde hablamos a fondo sobre la conectividad, sobre OCPF y otros tópicos. Y por último tenemos el curso de práctica de configuración en español. En el Class Virtual, que es una academia de tecnología, es una academia 100% online, donde puedes acceder a todos nuestros cursos. Es de acceso inmediato, o sea, una vez que tú pagues el pack, tú recibirás un correo con los datos de acceso. Tienes acceso de por vida, puedes avanzar a tu propio ritmo y acceder al curso cuando quieras y para siempre.
Tiene una política de actualización, es decir, este programa está en constante actualización. Al comprarlo podrás disfrutar siempre de los mejores contenidos. Es un pack que tiene más de 350 videos de un promedio de 10 minutos cada uno. Tiene un certificado de participación. Una vez que termines de revisar todas las lecciones podrás descargar tu certificado de participación en el curso y en el pack. Además tiene laboratorios descargables para que puedas practicar en tu casa o en tu trabajo. Y tiene una garantía de satisfacción que no tienes nada que perder. Si no te gusta el curso o el pack, puedes solicitar el reembolso de tu dinero dentro de los primeros 7 días. Tenemos una oferta especial para ti. Es el pack CCNA 200-301 que tiene 9 cursos. Es un curso que tiene más de 350 videos. Tiene decenas de laboratorios que tú puedes descargar y practicar. Además de que tenemos un grupo de estudiantes donde tú puedes preguntar, consultar y obviamente un profesor de apoyo que te va a ayudar en todo momento. Este pack tiene una oferta especial por el mes de noviembre de $67 que tú puedes pagar con cualquier tipo de medio, Visa, Mastercard, American Express. También puedes hacerlo a través de PayPal o a través de efectivo en algunos países como México, Colombia, que puedes pagar en efectivo, en Chile también, y lo puedes pagar hasta en 3 cuotas. Es decir, es un pack que tú puedes usar para estudiar y practicar y así poder dar el examen de forma satisfactoria y obtener tu certificación de Cisco CCNA. Espero que te haya gustado este webinar de calidad de servicio QS y si quieres ser parte de esta academia, bienvenido, te esperamos. Hay una promoción hasta el 30 de noviembre. Muchas gracias y que estén todos muy bien.